cállate, qué frío, cómo bajó la temperatura, ¿no? Realmente no es lo que me gusta a mí, yo detesto el frío, detesto el frío. Así que bueno, a ver, voy a empezar, que ya somos 23, voy a empezar que sean dos más y voy a dar avisos parroquiales con respecto a tanto al parcial como a los autoevaluativos, que yo tengo gente que no los pudo resolver. No tuvo el tiempo necesario o no pudo ingresar por X motivo. Hay unas novedades para esas personas. Primero estoy esperando que, no quiero decir nada hasta tanto no den el ok, pero les quiero ir mencionando la situación. Bueno, estoy esperando que ingresen más, no ingresan. Bueno, y somos de la K4, y son bastantes en la K4 como para pasarlos por alto. Espero un poquito más, chicos. ¿Profe? Sí, escucho. ¿Qué es lo que dijo que no escuché, no entendí bien de algunas personas, algunas situaciones? ¿Puede ser? Sí, ya voy a explicar cuando estén un poquito más de alumnos, porque hasta el momento somos 26. Ahí está, ahí estoy ingresando más. Quiero darles a conocer una situación que se va a presentar. Bueno, ya somos un poquito más. Voy a empezar a comentar. Escuchen, dos cosas. La primera tiene que ver con el tema, la temática que incluye el parcial. El parcial se va a tomar hasta sistemas de ecuaciones lineales, es decir, hasta la semana pasada, hasta la temática que se desarrolló la semana pasada, sistemas de ecuaciones lineales. Este tema, que es espacios vectoriales y toda la parte de combinación lineal, espacios vectores linealmente dependientes e independientes, si bien es cierto que está totalmente relacionado con sistemas de ecuaciones, no los vamos a tomar en el parcial. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen ningún problema, se puede desarrollar la temática entre hoy y el miércoles, pero lo mismo requiere un poquito más de práctica porque es un tema abstracto al principio, como ya se van a dar cuenta. Si bien es cierto, los conceptos los tienen, pero los tienen que reforzar en algunos aspectos y necesitan un poquito más de ejercitación. Y con 2 semanas no llegamos. ¿Por qué digo 2 semanas? Porque yo tengo comisiones y no solamente yo, sino otros docentes los días lunes. Y generalmente las comisiones de los días lunes son las que siempre se atrasan. La semana que, por ejemplo, ayer yo tuve la última semana, la última clase. Olivia, perdón. Mira, espera. Olivia, mira, te voy a sacar. Esperen un minuto, chicos, que la voy a sacar a esta. Sí, profe, no se preocupe, no hay problema. Buenos días, profe. Facu, ¿todo bien? Bueno, ahora sigo. Ya expulsé una, ya enseguida voy a expulsar la otra. Bueno, les decía que como tengo alumnos o comisiones que dan los días lunes, resulta que ayer yo tuve la última clase con una de mis comisiones, que es la comisión, una de la tarde. ¿Por qué? Porque el lunes que viene ya no hay actividades porque es feriado, por el día por Güemes que se trasladó, el día de este festejo, bien el día de homenaje a Güemes es el día 17, pero se traslada al 21, que es día lunes. Entonces, no es que el 21 ustedes tienen feriado por el Día de la Bandera, no. El lunes es por Güemes, que es el 17 de junio. Entonces, el día 21 no hay actividades académicas, pasamos directamente al martes. Perfecto, pero las comisiones de los días lunes han perdido la oportunidad de poder completar todo lo que hace espacios vectoriales. Entonces, como no se va a completar
el tema con todas aquellas comisiones de los días lunes, es que se suspende el tema de espacios vectoriales para la segunda parte del año, que sería el segundo parcial. Es decir, arrancamos hoy, lo que se arranque hoy y la semana que viene no se repite ya después con la gente de las comisiones que se ha desarrollado el tema. Lo único que se va a repetir es la parte de combinación lineal, que es lo último que voy a dar en el día de hoy. Pero repito, la temática para el primer parcial abarca hasta sistemas de ecuaciones lineales. Eso es por un lado. El segundo aviso parroquial tiene que ver con esas personas que no han podido rendir los autoevaluativos por X razones, viaje, enfermedad, situaciones particulares, familiares, por las razones que sean. Esas personas, solamente esas que son las que no han rendido, van a poder hacerlo seguramente y les vamos a estar mostrando por el aula virtual qué día y en qué horarios van a poder rendir aquellos evaluativos que no han sido evaluados por el sistema. Solamente las personas que no han rendido, porque las otras ya tenemos notas, o sea, ya está la nota y ya tenemos los Excel con cada una de las situaciones de ustedes. Entonces, únicamente van a poder rendir aquellas personas que no lo pudieron hacer por X razones. Tengo muchos por razones de trabajo y también por enfermedad. Entonces, esas personas que han solicitado poder rendir los autoevaluativos lo van a poder hacer seguramente, ya les digo la fecha más o menos, tentativa que estábamos analizando, es hoy estamos en 14, 15, miércoles, no, hoy es 16, sería el lunes o martes, o sea, en la semana del parcial. Es como que de paso también un poco van a poder practicar esas personitas que no han rendido. Entonces, seguramente entre lunes y martes de junio, 28 y 29, van a estar rindiendo si es que no se les da un sábado 26. Lo importante es que no queremos que se les junte también con los otros parciales. Así que ya lo vamos a charlar con los otros docentes, pero les vamos a dar la oportunidad a las personas que no han podido rendir los autoevaluativos en hacerlo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Consultas? ¿Preguntas? Bueno, yo sé que acá hay gente que ya rindió, ya está aprobada, está totalmente en condiciones de rendir el parcial, y hay algunas que no. Bueno, con esas personas que todavía no tienen la condición de poder aprobar y porque no han podido rendir, la van a tener porque se les va a volver a habilitar se les va a volver a habilitar el espacio para rendir, pero solo con, repito, aquellos que no rindieron. Así que esos que se van a tirar un Lancer para rendir de nuevo, no lo hagan porque ya tenemos los resultados de cada uno de ustedes, especialmente de los que rindieron. Bueno, vamos a pasar a la temática de hoy. Sí, te escucho. Una consulta, yo le había mandado un mail por... Ya sé, vos sos la chiquita de la K4, sí. Ya te estaba por responder porque ayer he presentado tu situación. Yo te voy a involucrar en base a lo que me dé la jefa de cátedra, en qué comisión, porque es una problemática la tuya, y te tengo que matricular en otra comisión y después desmatricularte, o sea, va a ser un trabajito de nano. No tengo problema en hacerlo, pero vos me has dicho que era una situación particular que la vamos a trabajar por mail. Yo te voy a responder por mail cuál es la decisión de la cátedra en base a lo que hasta acá tengo la respuesta de una, que era jefa, pero lo que es la comisión, somos varios en la comisión, y yo he presentado ya tu situación. Dale, de acuerdo, hasta acá no va a haber problema siempre y cuando yo te matricule, pero hay que ver si los otros docentes lo habilitan también, están de acuerdo. Dale, No tomo yo la decisión únicamente, pero hasta acá es viable la situación. Yo ya la presenté como una situación muy particular, qué sé yo, la agrandé un poquito como para que puedan darte el sí en la comisión, en la cátedra. Así que bueno, ya yo te voy a responder por mail. Dame tiempo que respondan dos profesores más de la comisión que somos,
y te respondo. ¿Mm? Bueno, Así muchísimas que, pero gracias. quédate tranquila que creo que sí va a ser posible. Dale, Lo que sí estudia, por favor, estudia, Sí, ¿no? sí, No me hagas tantas cosas, pero no aprobé. Yo me muero si no aprobé. Bueno, vamos dale. repito a todo el mundo. Los que están ingresando, que los estoy aceptando, que están entrando tarde. Mucha gente sabe que ya les he dicho no entren tarde. Me están haciendo repetir. La temática que involucra el primer parcial es hasta sistemas de ecuaciones lineales. Y siguen apareciendo, tarde aparecen. Hasta sistemas de ecuaciones lineales involucra el primer parcial. Este tema que comenzamos hoy, que es espacios vectoriales, se va a involucrar ya para la segunda parte del año, para el segundo parcial. Si bien es cierto, se va a reprogramar el autoevaluativo de este tema. ¿Por qué? Porque hay comisiones de los días lunes que pierden esta temática debido al feriado del próximo lunes. Entonces, como el lunes que viene es feriado, hay comisiones que no van a tener la temática desarrollada toda completa de espacios vectoriales. Entonces directamente se lo suprimió. Listo. Y el segundo mensaje era que los alumnos que no habían podido rendir por X motivos alguno de los autoevaluativos, por razones familiares, de enfermedad o de laburo, de trabajo, van a poder hacerlos porque se les va a volver a habilitar para que lo puedan hacer solamente aquellos que no lo hicieron, porque los que ya rindieron, ya está la nota plasmada en el sistema, no lo van a poder hacer. No es que tengan la oportunidad de meter un lance, no se tiene un lance porque están bloqueados, o sea, no van a poder hacerlo al examen. Entonces, Profe, solamente aquellas personas que no lo hicieron. Sí, te escucho. en el caso de que yo ya he aprobado todos los autoevaluativos hasta ahora, ¿sí o sí tengo que rendir el quinto ahora o Y es si no va a opcional? haber quinto, no va a haber quinto parcial, quinto autoevaluativo. Ah, perfecto, profe. Claro, Perfecto. porque como no se va a terminar de dar espacios vectoriales en algunas comisiones, no les podemos evaluar en algo que no hemos desarrollado. ¿Entendés? O sea, el autoevaluativo de espacios vectoriales no se da, pasa para la segunda etapa. ¿Está? No se va a habilitar eso. Siguen ingresando para matarlo, pero bueno. Bueno, a ustedes coméntenle a los chicos, porque yo tengo que sí o sí comenzar la clase del día. La clase de hoy tiene que ver con los temas de estructuras algebraicas, qué es un cuerpo y las propiedades, espacios vectoriales, ejemplos y propiedades de los espacios vectoriales, subespacios vectoriales y el teorema que corresponde al subespacio, que me va a habilitar a saber si es un subespacio vectorial, y combinación lineal. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Todo lo que es dependencia e independencia lineal lo vamos a dejar para la segunda parte del año. Pero todo lo que se dé hasta combinación lineal se está dado y no lo voy a repetir en la segunda parte del año, así que por favor les pido que les repasen. Con respecto a lo que es estructura, cuerpo y propiedades, tiene que ver con todo lo que ustedes ya saben. Lo han visto en la primaria, en la secundaria y ahora también en la universidad. No significa eso, Valentín, quédate tranquilo si vas a poder rendir el parcial. Yo voy a ver la manera en que tengo que revisar la situación de cada uno, pero hasta el momento todo el mundo rinde el primer parcial. Vamos a lo que es el tema de estructura algebraica. Una estructura algebraica, dice, lo que define una estructura algebraica son las propiedades matemáticas. Se clasifican según las propiedades en grupo, anillo, cuerpo, etcétera, etcétera. A mí lo único que me va a interesar por ahora es el tema del cuerpo como estructura algebraica. Y para que nosotros tengamos una estructura algebraica denominada cuerpo, esa estructura debe verificar ciertas propiedades que todas de estas la conocen ustedes porque ya la vieron en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Cada vez que se nombra estas propiedades, ustedes dicen, sí las recuerdo. Bueno, lo mismo va a pasar ahora. Por ahora les dice que un cuerpo es una estructura algebraica en las cuales las operaciones llamadas adición, que es la suma, y multiplicación, se pueden realizar y cumplen las siguientes propiedades.
Yo las voy a nombrar a las propiedades y ustedes traten de hacer memoria cuál es cuál. Las propiedades que tiene en cuenta un cuerpo como estructura algebraica son la asociativa, la conmutativa, la distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, la existencia de inverso aditivo u opuesto, es decir, que la suma de un número más otro me da 0, el inverso multiplicativo, es decir, que al multiplicar un número por otro me dé la unidad, el inverso neutro para la adición y otro para la multiplicación. ¿Qué significa todo esto? Acá se los presento a cada uno y vamos a ir viendo por partes. El cuerpo le vamos a llamar K. Por ahora ese cuerpo, que es como una estructura algebraica y que es un conjunto de números o de cualquier otra naturaleza, le llamamos K. Por ahora, a ese cuerpo, para que ustedes se vayan imaginando los números, vamos a considerar que son los números reales. Pero les quiero mostrar algo. Si yo considero un conjunto, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, si yo considero el conjunto de los números naturales y digo, bueno, a ver, si yo lo sumo a dos números naturales, ¿me da otro número natural? Pregunto. Si yo lo sumo este número, sí me da otro número natural, o sea, 8 pertenece a los naturales. Ahora bien, se dice que esa operación, que es la suma, es cerrada con respecto a los números naturales. ¿Por qué? Porque al sumar dos números naturales, me devuelve otro número natural. O sea, la suma es una operación cerrada. Si yo digo la multiplicación de dos números me da un natural, también me da un natural, por lo tanto la multiplicación es cerrada con respecto a los naturales. Pero ¿qué pasa si yo digo la resta de dos números naturales? La diferencia me está dando un -2, y este número no pertenece a los números naturales. Por lo tanto, se dice que la diferencia o resta no es cerrada con respecto a los números naturales. ¿Por qué? Porque al realizar la operación de diferencia no me devuelve otro natural. Me está devolviendo un número entero que no es natural. El entero es natural, pero negativo, digamos. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando esté trabajando con esta operación que se llama la operación cerrada respecto de de los conjuntos. Vamos a ver qué significa, sigamos trabajando. A mí me dice, la estructura de cuerpo cumple con las siguientes propiedades. Que si yo tengo elementos del cuerpo, se tiene que decir que es cerrado para la suma y para la multiplicación. Es decir, que todo elemento A y B que pertenezcan a ese conjunto, al sumar o al multiplicar, los resultados de esas operaciones deben pertenecer al cuerpo K. Se debe cumplir también la asociatividad, tanto para la suma como para la multiplicación, considerando tres elementos del conjunto K. Yo puedo sumar y asociar de diferentes maneras o multiplicar y asociar de diferentes maneras. Es decir, para que sea un cuerpo, tanto para la suma como para la multiplicación, la operación debe ser cerrada, es decir, que al sumar o restar, perdón, al sumar o al multiplicar me dé un número perteneciente a ese conjunto. También se debe cumplir la asociatividad para la suma y para la multiplicación. Se debe cumplir la conmutatividad tanto para la suma como para la multiplicación, es decir, el orden de los sumandos no me va a alterar la suma y el orden de los factores no me va a alterar el producto. Se debe cumplir también esa propiedad. Continuando, tenemos la existencia del elemento neutro tanto para la suma como para la multiplicación. Existencia de un elemento cero que pertenezca al cuerpo, tal que si yo sumo cualquier elemento del cuerpo con ese cero, me va a dar el mismo elemento del cuerpo. Y con respecto a la multiplicación, debe existir el 1 que pertenece a ese cuerpo, que por supuesto debe ser diferente de 0, de tal manera que al multiplicar por un elemento del cuerpo me da el mismo elemento. Entonces se llama
elemento neutro tanto para la adición como para la multiplicación. Existencia de elemento opuesto y de inverso. Para cada elemento del cuerpo debe existir su opuesto, de tal manera que al sumarlos me dé el elemento neutro. Y para cada elemento del conjunto K, por supuesto diferente de 0, debe existir su inverso, de tal manera que al multiplicarlos me dé el elemento 1. Esperen un minuto, chicos, ya vengo. Bien, disculpen, chicos, inconveniente. Bueno, les comentaba de la existencia del elemento opuesto y el inverso. Me dice que si yo tengo un elemento del cuerpo que se llama A, debe existir el elemento opuesto de tal manera que al sumarlos me dé el elemento neutro. Y la existencia del inverso es que al multiplicarlo a ese número, por supuesto que ese número tiene que ser diferente de 0, al multiplicarlos me tiene que dar el elemento neutro multiplicativo, o sea, el 1, con respecto a ese conjunto que estamos considerando. Y el último tiene que ver con la distributividad, que ustedes ya la conocen, de que la multiplicación es distributiva con respecto a la adición. Es decir, si tengo 3 elementos del mismo cuerpo, esa multiplicación es distributiva para los dos sumandos que se encuentran dentro del paréntesis. Estos son, y quiero que les quede claro de qué estamos hablando, son las propiedades del cuerpo. El cuerpo es K. Generalmente el cuerpo con el que vamos a trabajar van a ser los números reales. Y ya van a ver por qué hago esa aclaración. Vamos ahora a la definición de espacio vectorial. Hasta acá, todo lo que yo nombré, chicos, ustedes ya lo conocían, ¿no es verdad? ¿O no? ¿Conocían la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad? ¿Conocían o no? Sí, profe. Claro, sí, son todas las Claro. propiedades que siempre Son todas las trabajamos. propiedades con las que ustedes han trabajado. Por supuesto que acá les estoy presentando algo muy abstracto, que son justamente esto que tiene que ver con la parte de propiedades y operaciones, que es medio engorroso. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. En lo que nos interesa está este espacio vectorial, que también tiene alguna que otra propiedad, una que otra no, varias propiedades, son 10 propiedades, pero que en realidad esas propiedades se llaman axiomas. Axioma es todo aquello que no demuestro, que lo doy por supuesto. ¿Por qué? Porque son definiciones de lo que yo necesito que se verifique. Por ejemplo, un axioma de la geometría podría ser que por 2 puntos pasan infinitos planos, perdón, pasan infinitas, por un punto pasan infinitas rectas. Si yo digo, bueno, ahí pasa una recta, acá pasa otra, es decir,
pasan infinitas rectas por un punto. Yo puedo seguir haciendo pasar rectas. O puedo decir, por 2 puntos pasa una y solo una recta, recta R. Esos son axiomas de la geometría que se aceptan sin demostración. Son axiomas. Entonces, todos los axiomas que van a ver ahora, que son 10 respecto del espacio vectorial, no se aceptan la demostración. Son simplemente axiomas que ustedes les van a tener que estudiar. Lo van a tener que estudiar, esperen que acepte la gente, para poder entender lo que es un espacio vectorial. Como verán, acá yo estoy, tenemos 5 primeros y después están los 5 segundos, pero los 5 primeros tienen uno que está escrito con color. Y de los 5 segundos va a haber uno escrito con color o recuadrado, porque no les puse color, que son muy importantes para lo que viene. Entonces es Profe, no importante que entiendo, lo entiendan. Sí, disculpe, no entiendo bien el concepto de axioma. axioma es como una propiedad que vos la vas a aceptar sin demostración. Y la vas a aceptar porque la vas a entender en el momento que yo te la lea. Son como propiedades de las mismas propiedades que acabas de ver. ¿Has visto que hemos visto la propiedad asociativa, la conmutativa, la distributiva, el elemento neutro? Esas son propiedades, ¿no es cierto? ¿Me has entendido eso que acabamos de ver? Sí, sí, ¿No? sí. Lo mismo lo vamos a ver ahora, pero en vez de propiedades le llamamos axiomas. Y Dale, bueno. otra cosita importante antes que me olvide. Cuando hablamos de los elementos de un espacio vectorial, estamos hablando de vectores. Y cuando hablamos de vectores, no es que estoy hablando de vectores de física que tienen módulo, dirección y sentido. No, estamos hablando de los elementos de un espacio vectorial. En este caso vamos a la definición de espacio vectorial. Me dice, sea B un conjunto no vacío de elementos de cualquier naturaleza y sea K un cuerpo cualquiera. Y vamos a considerar 2 operaciones de suma y producto. Diremos que la cuaterna, primer concepto importante, del conjunto B con la operación de adición, con el cuerpo K y la operación del producto, tiene estructura de espacio vectorial o que es un espacio vectorial sobre el cuerpo K, si se verifican los siguientes axiomas, o si quieren llamarle propiedades, no hay ningún problema. O propiedad. Repito algo muy importante acá. Me hablan de cuaterna y acá me están hablando de elementos de cualquier naturaleza. Cuando me está diciendo eso, me está diciendo que yo puedo echar mano de números naturales, qué sé yo, pueden ser los números enteros, pueden ser los números reales, pueden ser los vectores en el plano x, y, pueden ser matrices de orden m por n, pueden ser matrices de orden 2, pueden ser vectores de orden 3, es decir, cuando me dicen elementos de cualquier naturaleza, está haciendo referencia a cualquiera de estos elementos. Ahora bien, cuando me dice conjunto K, generalmente estamos haciendo referencia a los números reales y ya van a ver por qué. Vamos a, borro esto, les borro y les muestro. El primer axioma correspondiente a esta cuaterna que me está haciendo referencia a un espacio vectorial tiene que ver con, si yo tomo cualquier elemento U y B que pertenezca al conjunto B y la suma pertenece a B, estamos frente a la ley esa cerrada que decíamos. En este caso, la suma de 2 números que pertenezcan, o de 2 expresiones que pertenezcan a B, sí o sí me tiene que devolver un elemento de B. Si yo sumo 2 elementos del conjunto B, ese resultado de la suma también debe pertenecer a B. Es decir, tiene que ser lo que se llama ley de composición interna. Si yo opero, sumo 2 números, esos números sí o sí deben pertenecer a ese mismo conjunto. Ese es uno de los más importantes y ya van a ver enseguida por qué es de los más importantes. La segunda,
me dice que si yo tomo dos elementos de ese conjunto B, también se debe cumplir la conmutatividad. Si yo considero tres elementos del conjunto B, se debe cumplir la asociatividad. Luego me dice, debe existir en el cuarto axioma, cuarta propiedad, debe existir el elemento neutro que pertenezca al conjunto, que también es importante, tal que al sumar yo un elemento con ese elemento o vector nulo, me tiene que dar ese mismo elemento. Es decir, existencia del elemento neutro aditivo. ¿Por qué aditivo? Porque se está refiriendo a la suma. Quiero mostrarles que estos 5 primeros tienen una particularidad. Ya lo digo. Para todo elemento de B debe existir un opuesto en el mismo conjunto, de tal manera que al sumarlo me dé ese vector nulo. A B lo llamamos inverso aditivo o opuesto de B. También hubo opuesto de B. Quiero que observen que estos 5 primeros axiomas o estas 5 primeras propiedades solamente me está involucrando a B y a más. Es decir, estamos con el conjunto B y con la operación suma. Estamos en los 5 primeros que involucra solamente a la adición y elementos de B. En los 5 que siguen, en los 5 axiomas que siguen, vamos a echar mano de ¿qué? De otros 5 axiomas. Pero resulta que a partir de acá, lo que tengo, aparte de tener la suma del conjunto, voy a hacer referencia también a elementos del conjunto K y del producto, que es la multiplicación. Observen, para todo elemento de B, me dice, y para todo elemento del escalar K, porque este es un escalar, se debe cumplir que yo al multiplicar ese escalar por el elemento de B, debo encontrar también un elemento de B. Es decir, acá estamos frente a la otra ley importante, que es la ley de composición externa. ¿Por qué? Porque acá se le dice externa porque estamos trabajando con un escalar que pertenece al cuerpo. Generalmente los escalares pertenecen a los números reales. Entonces, para todo elemento de B y para todo escalar del conjunto K, se debe cumplir que al multiplicar el producto entre el escalar y ese elemento, ese producto debe pertenecer también al conjunto B. El séptimo concepto, el séptimo axioma me dice que si yo tengo dos escalares del cuerpo, y también tengo un elemento, tengo para todo elemento del conjunto B, yo puedo asociar tanto los escalares juntos y recién multiplicar por el vector, o primero multiplicar un escalar por el vector y luego multiplicarlo por el segundo escalar. Es decir, la multiplicación por escalares es asociativa. El octavo axioma me dice que si yo tengo dos elementos del conjunto B y un escalar del cuerpo, yo puedo decir que a ese escalar lo puedo distribuir en la suma de los elementos del conjunto B. La multiplicación por un elemento del cuerpo es distributiva respecto a la suma de los elementos de B. Con respecto al noveno axioma, me dice, tengo dos escalares del cuerpo K, un elemento del conjunto B. Entonces, al sumar dos escalares multiplicados por el elemento B, yo puedo distribuir con respecto a esa suma de escalares. La multiplicación por un elemento de B es distributiva respecto de la suma de elementos del cuerpo. Y el último me dice que para todo elemento del conjunto B debe existir el 1 también en el conjunto, de tal manera que el 1 por el conjunto, por el elemento B, me dé el mismo elemento B. Ese escalar 1 se le denomina idéntico multiplicativo. Ustedes van a recordar lo siguiente. Los 5 primeros axiomas hacen referencia a la primera, que es la ley de composición interna, que es la ley de composición interna que me dice que al sumar dos elementos me tiene que dar un elemento que pertenezca a B. La segunda
y la ley de composición externa, que es que va a existir un escalar perteneciente al cuerpo, de tal manera que a multiplicar por B me da otro elemento que también pertenezca a B. Y bueno, esos son los más importantes, los dos primeros esos. Ahora bien, vamos a ver ejemplos. Primero repasemos cada uno. Ley de composición interna, conmutatividad, asociatividad, existencia de elemento neutro y, perdón, acá ya me pasé una, no lo puedo ver, que existe el opuesto entonces. Ley de composición interna, conmutatividad, asociatividad, existencia de elemento neutro aditivo, o el cero, como le llaman ustedes, el opuesto. Después, cuando empezamos a multiplicar por un escalar, esa multiplicación me debe dar un elemento del conjunto. Después, la asociatividad de los escalares, el producto distributivo de un escalar con la suma de los elementos de B, la suma de escalares que se puede distribuir, y la existencia del 1, que es escalar, de tal manera que al multiplicar por elemento me dé el mismo elemento. A continuación vamos a ver ejemplos de espacios vectoriales. Y aquí yo les pido que presten atención para que se den cuenta de a qué hago referencia cuando digo que no siempre van a tener que demostrar todos los 10 axiomas. No, hay ejercicios, creo que tienen solamente, uno, creo que tienen solamente uno, que es el que tienen que demostrar todo en la cartilla. Que ya les vamos a decir al ayudante que les colabore con él. Ustedes son a la K4. A Rolo para que les dé una manito con esas demostraciones que son largas. Pero todos hacen referencia a símbolos, entonces es importante que presten atención ahora a cómo se resuelve. El primer espacio vectorial o ejemplo que generalmente ustedes dan cuando se les toma una evaluación es este. ¿Por qué? Porque es el más fácil de todo. ¿Por qué? Porque sí es un espacio vectorial. ¿Por qué? Observen. Yo voy a considerar el espacio vectorial trivial. ¿Por qué? Porque voy a considerar el conjunto B. Yo tomo como conjunto B al conjunto formado por el elemento 0. Repito, tomo mi conjunto B como elemento 0. El único elemento de mi conjunto es el elemento 0. Entonces empiezo a ver si realmente este conjunto B cumple con los axiomas o con las propiedades de espacios vectoriales. Y como consiste únicamente en el elemento 0, me voy a probar uno por uno. Por supuesto que no están probados todos, pero con algunos que pruebe yo ya me estoy dando cuenta que se verifica. Observen. Vamos al primer axioma que tiene que ver con la suma, que me dice que si yo sumo dos elementos del mismo conjunto, me tiene que dar un elemento del mismo conjunto. Obvio que si sumo 0 más 0, me va a dar 0. Y 0 pertenece al conjunto B. Existe el 1, el escalar 1, que al multiplicar por 0 me da 0, si existe el 1, de tal manera que el producto me da 0. ¿Puedo asociar 0 más 0 más 0 para que me dé 0? Sí. ¿Puedo conmutar 0 más 0 y 0 más 0? Sí. Es decir, todos los 10 axiomas correspondientes al espacio vectorial se comprueban en este solo conjunto que tiene como elemento el elemento 0. Entonces, por eso se concluye que el conjunto B formado con el elemento 0 es un espacio vectorial y se le llama vectorial trivial. ¿Por qué? Porque el único elemento es el 0. El trivial le viene a ustedes el recuerdo de la solución trivial de los sistemas de ecuaciones. Bueno, todo lo que ustedes van a ver a continuación o a partir de la segunda etapa del año tiene que ver con también los sistemas de ecuaciones y sus respectivas expresiones. El segundo ejemplo, observen. El segundo ejemplo que les doy es el ejemplo en donde el conjunto que tengo está formado por el elemento 1. Recién teníamos el elemento 0, ahora tengo el elemento 1. Me voy a probar el primer axioma. A mí me dice que si yo tomo dos elementos del mismo conjunto, al sumarlos me tiene que dar un elemento del mismo conjunto. Resulta que cuando voy a tomar los dos elementos del mismo conjunto, los sumo y me da 2. Y este elemento 2 no pertenece a este conjunto B. Por lo tanto,
como no se cumple ya el primer axioma, que era justamente la ley de composición interna, podemos decir que B no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no cumple con la ley de composición interna. Si no cumple uno de los axiomas, significa que ya no es ley de composición interna. No, perdón, no es espacio vectorial. Vamos al tercero. En el tercero no están demostradas todas las propiedades, pero sí para que ustedes la puedan entender. En este tercer ejemplo se toma como conjunto B a todas las matrices de orden 3×4, es decir, de 3 filas por 4 columnas. Y empiezo a preguntar. El primer axioma dice que tiene que cumplirse la ley de composición interna, es decir, que si yo tomo dos matrices de orden 3×4 y la sumo, me da una matriz de 3×4 y claro, si me va a dar, ya sea la nula, la identidad, la nula o cualquier otra matriz que también va a pertenecer a las matrices de orden 3×4. Es decir, sí se cumple la ley de composición interna. Es verdad que si yo multiplico, ¿puedo asociar matrices? Sí. ¿Puedo conmutar matrices? Sí. ¿Por qué? Porque todas son del mismo orden. ¿Puedo multiplicar un escalar por una matriz? Sí. ¿Puedo multiplicar un escalar y voy a obtener una matriz de 3×4? Sí. ¿Por qué? Porque cada escalar multiplica cada una de los elementos de la matriz. Por lo tanto, también voy a obtener una matriz de 3×4. Es decir, se cumplen, en este caso, todos los axiomas correspondientes al espacio vectorial. ¿Existe el vector nulo en las matrices de 3×4? Y por supuesto, el vector nulo de las matrices 3×4 será 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Existe ese vector nulo correspondiente a las matrices. Ahora bien, acá me dice, ¿existe el opuesto? Y claro que existe el opuesto de la matriz. ¿Por qué? Porque si yo sumo la matriz con su opuesto, ¿me va a dar la matriz nula? Sí, sí, me va a dar la matriz nula, o el elemento neutro, o bien el elemento o el vector nulo. Es decir, que esta matriz, o este vector, definido como las matrices de 3×4, sí es un espacio vectorial. Ahora ustedes dirán, profe, las de 2×2 también es un espacio vectorial. Profe, las de 1×2 ¿es un espacio vectorial? Sí. ¿Por qué? Porque las matrices cumplen generalmente con todos los axiomas del espacio vectorial que tiene que ver con las operaciones que hemos estado viendo, que es la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad, el producto de un escalar por una matriz. Entonces, como cumplen con esa, la mayoría de las matrices de orden n o de orden m por n cumplen con ser espacios vectoriales. Vamos a otro ejemplo. El otro ejemplo tiene que ver con este que está acá. Quiero que acá ustedes observen cómo se define el conjunto B. Recuerden que les dan un conjunto y les preguntan, ¿es espacio vectorial? Es todo lo que tienen que responder ustedes. Entonces se fijan ustedes, como ya conocen los 10 axiomas, buscan todos primero mentalmente, se van a dar cuenta si cumple o no. Y si no, empiezan con el primero o con el sexto, que son los más importantes, que puede ser que no cumplan. En este caso, mi espacio vectorial está formado, mi conjunto B está formado de esa manera. Me dice, ese conjunto así definido es un espacio vectorial respecto de las matrices de orden 2. Y bueno, ¿qué me dice el primer axioma? El primer axioma me dice, usted tiene que tomar dos elementos de este conjunto, sumarlos y ver si les da un elemento del mismo conjunto. Es decir, la ley de composición interna. Resulta que observo que mi elemento de este conjunto está definido como, acá les quiero aclarar que este es un ejemplo. Puede haber otros ejemplos, pero yo he seleccionado ejemplos para que ustedes puedan entender. En este ejemplo, mi conjunto B está formado por el elemento de tal manera que la diagonal principal son unos y la diagonal secundaria son letras. Entonces me fijo, veamos si se cumple el axioma 1 y consideramos dos vectores
o elementos del conjunto B, En este caso tengo el elemento A y el elemento B. Al elemento A lo defino como 1A, B1, tal cual me lo dan. Y al elemento B lo defino como 1C, B1. ¿Por qué? Porque a mí me han dicho que en la diagonal principal tienen que ser unos y en la diagonal secundaria letras. Cuando yo los voy a sumar a los dos elementos, resulta que por suma de matrices de orden 2, yo sumo las dos matrices y la diagonal principal me da 2. No me está dando 1 como está definido en el conjunto B. ¿Eso qué me está diciendo? Que este elemento no pertenece al conjunto B. Por lo tanto, no es un espacio vectorial. Repito, observen cómo me han definido mi conjunto B. Me han definido como que en la diagonal principal son unos y los otros letras. Considero dos elementos de ese conjunto, A y B. Los sumo. Al sumarlos, me da un elemento que no pertenece a la definición del conjunto B. Por lo tanto, puedo aseverar que ese conjunto B no es un espacio vectorial. No cumple Profe, con la ley de composición interna. Escuchen. ¿de dónde sale en la matriz B la C y la D? ¿De dónde sale? Esto lo inventé yo. Ah, O podés poner, qué sé yo, si no te gusta, ponerlo a tu conjunto 1, 1. Vos la condición más importante es esta, ponerle W y Z. Vos sabés que tu conjunto está definido con que en la diagonal secundaria tiene que ser letras. Yo le he puesto C y D porque A, B, C y D, qué sé yo, si ponía otro, 1, 1, R y Q, qué sé yo. Yo le he puesto así porque así te lo definen. ¿Me explico? Lo que me preguntabas, vos lo pones. sí, profe, gracias. Escuchen, esto les repito, es un ejemplo. Vamos a otro. Vamos acá, perdón. Este ejemplo que les acabo de mostrar es un espacio vectorial, es un conjunto formado por matrices de orden 2. Vamos a ver otros que son como esta. Vamos a ver primero las propiedades. Las propiedades les dice que es una lectura. ¿Por qué? Porque es demasiado evidente todo lo que les voy a mostrar. Observen. Las propiedades del espacio vectorial me dicen que si yo tengo la cuaterna como espacio vectorial definidas por el conjunto B, la operación suma, los reales, que siempre es el cuerpo K, y el producto, valen las siguientes propiedades. A mí me dicen que si para todo escalar que pertenece a los reales, o sea, el cuerpo, se debe cumplir que ese escalar cualquiera multiplicado por el vector nulo me tiene que dar el vector nulo, sea cualquier la naturaleza del conjunto B. Para todo elemento del conjunto B, se debe cumplir que estaría el 0, que es el escalar 0, que al multiplicar por ese vector B, que pertenece a ese conjunto B, me tiene que dar el vector nulo. Es decir, que para todo escalar real y para todo número, para todo vector B perteneciente al conjunto B, cuando yo tenga el producto de alfa por el vector B, me da el vector nulo, sí o sí va a ser dos posibilidades. O que alfa sea el escalar 0, o que B sea el vector nulo. Son las únicas posibilidades para obtener como resultado el vector nulo. Y por último me dicen que para todo escalar perteneciente a los reales y para todo vector B perteneciente a B, debe existir ese escalar negativo que al multiplicar por B me va a dar el escalar con el opuesto del vector B o bien el opuesto del producto entre el escalar y el vector B. Es decir, esas son las propiedades de los espacios vectoriales. Ahora vamos a ir a otro tema que tiene que ver con espacios vectoriales y es el subespacio vectorial. A ver, antes que nada voy a mostrar algo. Si yo les digo a ustedes días de la semana, ustedes me dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Si yo ahora les digo, supongamos que ese es un conjunto A, les digo el conjunto B, quiero
días que están abarcando los fines de semana. ¿Qué me van a decir ustedes? Sábado y domingo. Este conjunto está contenido en este conjunto. Es decir, que en el conjunto A yo tengo todos los lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ¿bien? Y también por acá anda el sábado y el domingo, que son el conjunto B. O sea, B es más chiquito que A. Es decir, este conjunto está contenido en el otro. O bien, se dice que A, B está incluido en A, o que A incluye a B. Esta simbología conjuntista o una manera de expresar los conjuntos es algo muy importante por lo que están viendo acá particularmente. Bueno, habiendo dicho esto, les explico. La definición de subespacio vectorial, que es algo también muy importante, tiene que ver con esas tres condiciones que yo les había puesto en más importante hace un rato. Acá va una y acá va la otra. Y acá va la otra, que ya las leo. Pero veamos cuáles son las condiciones. Me dice, definición, sea la cuaterna involucrada el conjunto, que involucra el conjunto B, la operación suma, los reales y el producto, un espacio vectorial. Y sea W un conjunto no vacío contenido o incluido en B. Diremos que W es un subespacio de B si es un espacio vectorial sobre los reales también con respecto a las operaciones consideradas en el conjunto B. Y esas operaciones son la suma y el producto por una escalar. Es decir, sea la cuaterna B más reales por un espacio vectorial y W un conjunto no vacío. Si W está incluido en B, es un subespacio de este conjunto, o esta cuaterna, si y solamente si esa cuaterna es un espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que para que este conjunto o esta cuaterna sea un espacio vectorial, debe ser un espacio vectorial del conjunto B. ¿Cómo hago para verificar eso? Bueno, ¿qué se supone que me tengo que poner a verificar los 10 axiomas? No. Para eso está el teorema que me va a permitir o me va a facilitar verificar si realmente es o no un espacio vectorial. ¿Y qué dice el teorema? El teorema me dice, sea la cuaterna B más reales por un espacio vectorial y sea W un conjunto, un subconjunto incluido en el conjunto B, no vacío. Entonces, ese conjunto B es un subespacio de este conjunto B si y solamente si se cumplen estas tres condiciones. La primera es que dentro del conjunto W tiene que estar el vector nulo incluido. Para todo elemento U y B de W se debe cumplir que al sumarlos me dé otro elemento de W. Y para todo elemento de U, para todo elemento de W, debe existir también el escalar perteneciente a los reales de tal manera que al multiplicarlo también me dé un elemento de W. Es decir, existencia del elemento del vector nulo, existencia de la ley de composición interna y existencia de la ley de composición externa. Si yo cumplo con esas tres propiedades, puedo afirmar que estamos frente a un conjunto que cumple con las condiciones de subespacios vectoriales. Vamos al primer ejemplo que tiene que ver con eso. Ese ejemplo es un ejemplo que me dice que yo considere al conjunto W definido de esa manera. Es decir, estamos frente a un vector en el plano en donde me dicen que la primera componente debe ser nula. Es decir, si yo quiero recorrer o ir a trabajar con la geometría, bueno, pues me fijo y observo lo siguiente. Yo voy a colocar acá, y ustedes me dirán cuál sería
esta ecuación representada en el plano cartesiano. ¿Me pueden decir cuál es? Lo voy a mostrar porque necesito que ustedes vean algo para todo lo que viene. ¿Cuál sería la recta x igual a 0? A ver, acá es x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a menos 1, menos 2, menos 3. Acá es y igual a 1, y igual a 2, y igual a menos 1, igual a menos 2. ¿Dónde sería x igual a 0? En el punto de origen. ¿Esto? Sí. Sí. No, es una recta. Es una recta perpendicular al eje Y, o es directamente el eje Y. Es decir, es esta recta que vamos a ver. Por ahí. Es esta recta. Esa sería la recta x igual a 0. Esa sería la recta x igual a 0. Es decir, ¿pasa por dónde, chicos? ¿Cómo se llama ese? Estoy marcando ahí. ¿Cómo se llama? Origen de coordenada. Es decir, ¿está el elemento 0, 0 ahí? Sí. Este es el plano R2. Entonces, con lo primero que les acabo de mostrar, esto significa que es el vector nulo. Es decir, que para este conjunto el vector nulo existe, sí existe. O sea que el primero que era el vector nulo sí se cumple, sí está. Ahora otra es, si yo considero, y vamos a verlo a eso, que lo tengo escrito acá, si puedo, vamos a ver lo que dice ahí. ¿Se cumple el primero? Sí. ¿Por qué? Porque justamente al trabajar y al viéndolo geométricamente, al verlo, el punto 0, 0, o bien el par ordenado 0, 0, ¿pertenece a este conjunto? Sí, ahí está. Perfecto, sí se cumple el primer axioma. El segundo, me dice, usted debe considerar dos elementos de ese conjunto, llámele. Acuérdense que el primero siempre es 0, el segundo puede ser y 1. El segundo, pónganle que este es U y este es B. La suma de U más B me tiene que dar otro elemento que pertenezca a este conjunto. Y bueno, sumo U con B. Me da este elemento que es doble D, en donde la primera componente es 0, sí. La segunda componente es y 1 más y2, sí. No hay ningún problema. Cumple con la condición de que la primera sea 0. Sí se cumple. Vamos al tercer axioma. El tercer axioma me dice, si usted considera un elemento del conjunto 0i y multiplica por el escalar k de ese cuerpo, que en este caso es un número real, al multiplicar, usted obtiene otro número correspondiente a ese conjunto, obtiene otro elemento de ese conjunto, y bueno, me fijo, como es la multiplicación de un escalar por un par ordenado, ese escalar multiplica cada componente. K por 0 es 0 y K por I es K por I, no hay ningún problema. ¿El primer elemento me da 0? Sí. ¿Cumple con la condición? Sí. Entonces podemos asegurar que ese conjunto W sí es un subespacio vectorial de los elementos de R2. Ahí hemos considerado todos los tres axiomas correspondientes al subespacio vectorial. No crean que todo se cumple, a veces no. Vamos a otro ejemplo. Vamos a este. Yo pregunto, ¿me pueden decir si cumple con la primera condición? Yo les voy a ir haciendo gráfica y ustedes tranquilamente pueden ir diciendo a ver qué representa en el plano en R2, a ver, en R2, ¿qué representa esta situación? ¿Qué tengo ahí? ¿Cómo despejo para poder graficar? ¿Cómo despejo? Son iguales. Así Ajá, que X igual ahí. perfecto, sí señor. X igual a Y. X es igual a Y. ¿Y cómo represento eso en este gráfico? Hola. Asignando Con valor los, a con valores. los puntos. Claro. No, ¿qué asignando valores? A ver, esto es lo mismo que Y igual a X, ordenada al origen 0. Acuérdense que Y igual a X.
es lo mismo que yo tengo 1x más 0. Esta es la pendiente, esta es la ordenada del origen. Desde el origen, subo 1 y corro 1. Chin, primera bisectriz. Bueno, teóricamente lo tendré que hacer bien. Ahí, esta sería la primera bisectriz. Esa sería la, ¿dónde me ahí? Esta sería la recta x igual a y. Es la primera bisectriz. La pregunta es, ¿pasa por 0, 0? ¿Está el 0, 0 incluido? Sí. Sí, es decir que este sí se cumple. El primero sí se cumple. ¿Lo ven ahí, chicos, a este? Entonces, me voy a hacer lo que corresponde con este ejercicio. Ahí está el enunciado. El enunciado me dice, indagar si este conjunto definido de esta manera es un subespacio vectorial de R2. Acá lo que me están preguntando es si es un subespacio de R2 más reales y por. Analicemos geométricamente, que es lo que acabamos de analizar, y ahora, según el teorema, perdón, a ver, no, este ya lo hemos hecho. Ahí. Según el teorema, yo voy a empezar a escribir lo siguiente. Primero, el vector nulo pertenece a W. Está incluido. O sea que el primero sí se cumple. ¿Por qué? Porque el 0, 0 cumple con la condición de que 0 menos 0 sea 0, sí. Por lo tanto, el vector nulo pertenece a W. Cumple con esa condición. Y aparte ya lo hemos visto en la recta que se cumple. Vamos al segundo axioma. Es la ley de composición interna. Para la ley de composición interna debo probar que U más B pertenece a W. Pero bueno, yo para probar eso tengo que definir U. Es decir, defino mi U. Mi U sería un X1 y un Y1. Y defino B como X2 y 2. Si U pertenece a B, o sea, U pertenece a W y B pertenece a W. Si pertenecen, significa que sí o sí deben ir con esta condición. X1 menos Y1 sea 0. Y si este pertenece a W, me están diciendo que X2 menos Y2 tiene que ser igual a 0. A cada uno de ellos le llamo a este 1 y a este le llamo 2. Yo ahora tengo que probar esto que está acá. Entonces me fijo. U más U más B sería X1 y 1 más X2 y 2. Si yo tengo que sumar, sumo componente a componente, es decir, X1 más X2, perdón, coma, Y1 más Y2. Resulta que acá, si esto debe pertenecer a esto, todo esto, menos esto, me tiene que dar 0. Es decir, sigo acá. X1 más X2 menos Y1 menos Y2 me tiene que dar 0. Esto es, ¿por qué? Porque se supone que pertenece a W. Bueno, yo resulta que ahí no puedo hacer nada. No puedo asegurar que pertenece a W. Pero sí puedo asociar, en base a todas las propiedades que sé, que X1 menos Y1 más X2 menos Y2 tiene que ser 0. Veamos, cierto, yo había definido a U como X1 menos Y1 que es 0. Es decir, que esto es 0. Más X2 menos Y2 también habíamos definido que es 0. 0. ¿Y 0 más 0 es 0? Sí. Por lo tanto, U más B pertenecen a W, que sería el segundo axioma. Con respecto al tercer axioma, en el tercer axioma yo tengo que ver que el producto, es decir, la ley de composición externa, que el producto
de alfa por U pertenezca a W. Entonces tomo alfa que pertenezca a los reales y digo U que pertenece a W. Eso significa que U, que es igual a X1 y 1, pertenece a W. Entonces, X1 menos Y1 tiene que ser 0. Le llamo 1. Resulta que ahora digo, bueno, alfa por U sería alfa por X1 y 1. Como un escalar multiplica cada componente, lo puedo poner como alfa X1, alfa y 1. Perfecto. Pero resulta que esto, como pertenece a W, debe cumplir con la condición que alfa X1 menos alfa y 1 me tiene que dar 0. Bueno, acá no tengo nada definido, pero sí sé que puedo sacar un factor común alfa con X1 menos mi 1. Y eso me tiene que dar 0. Esto lo acabo de comprobar, está acá, es 0. Entonces, alfa por 0 es 0, sí. Por lo tanto, alfa por U pertenece a W. Entonces, como todos los tres axiomas se cumplen, ya podemos afirmar que W es un subespacio vectorial de R2. Entonces, de esa manera ya hemos comprobado. Observen entonces que todo depende de cómo se me defina cada uno de los conjuntos que me preguntan si es o no un subespacio vectorial. Voy a borrar y les muestro otra cosita acá. Acá está de nuevo el espacio para hacerlo, que ya lo hemos puesto. Acá. Este es el otro ejemplo. Acá. Veamos en este caso qué pasa. Resulta de que yo acá tengo, estos ejemplos no están sacados de la cartilla, están sacados de un libro, así que yo les recomendaría que les saquen foto, lo tengan con ustedes al momento de practicar. Porque miren que son fotitos del libro. Acá tengo que considerar el conjunto definido así. Me preguntan, ¿es un subespacio de este conjunto que es el conjunto de los vectores del plano? Y bueno, acá la definición me dice que tengo x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Y eso en base a lo que yo sé, si yo tengo que definir esto, es x cuadrado menos y igual a y cuadrado. Calculo raíz, miembro, miembro, y me queda ese valor absoluto en donde me va a quedar la raíz cuadrada y cuadrado, que va a ser o más y o menos y, que es lo que está acá. Es decir, que me van a dar las dos rectas. Puede ser esta o puede ser esta, que es la primera bisectriz y la segunda bisectriz. Pero la pregunta es, perfecto, creo que la primera no voy a tener problema. Creo, no sé, porque como a mí me están diciendo que los tengo que elevar al cuadrado, puedo llegar a tener una problemática bastante interesante al momento de trabajar. ¿Y cuál es la problemática? A mí me dice, usted busque dos elementos de R2 de tal manera que al restarlos me dé 0. Y bueno, acá como aparece, observen, ya les muestro. Perdón. Ahí está. Observen, el primero, yo ya sabía, como habíamos dicho, que el 0, 0 sí pertenece, porque 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado sí es igual a 0. O sea que el primero sí se cumple. Listo. Vamos al segundo. Tomo dos elementos de R2 que cumplan con esta condición. Este sería U y este sería B. U es 1, 1, es decir, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿me da 0? Sí, perfecto. Este otro es B. 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿me da 0? Sí me da 0. Entonces sí pertenecen a esta condición. Ahora lo sumo a U más B. Cuando sumo esos dos elementos, observen lo que pasa. Me da 2, 0. Y 2 ceros se supone que si pertenecen a W, se debe cumplir que 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado me tiene que dar 0. Y resulta que eso no se verifica. Por lo tanto, como dice acá, W no es un subespacio de R2. Bueno, ahí estoy haciendo entrar, no somos cuantis. Entonces observen cómo al principio
está perfectamente demostrado que el vector nulo pertenece al conjunto, pero cuando voy a definir dos elementos diferentes de ese mismo conjunto, al sumarlos, esa suma no pertenece, es decir, no se cumple la ley de composición interna. Me voy a otro ejemplo, que creo que es el que yo los menciono, no los resuelvo, porque ustedes solo se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que tienen que dar cuenta. Pregunta. El conjunto S es ese que está ahí. Mirándolo nomás, ¿es un espacio, subespacio vectorial de R2? Sí, ¿no? ¿Y por qué? A ver, yo la única ayuda que les puedo dar es esta. ¿Qué pueden ir diciéndome, chicos? Piensen. Hola, ¿hay alguien ahí o no hay nadie? Mudo todo. Estamos pensando, profe. Bueno, a ver, piensen rápido, así se ¿Profe? termina rápido. Sí, Creo que no pertenece porque si graficamos, por así decirlo, la sí. recta no pasa por la ordenada de origen, que sería donde debe ser. Es decir, que no va a cumplir con el primer axioma, que es que el vector nulo pertenezca a W, a S en este caso. Acá se llama S. Y tiene toda la razón del mundo. Acá si yo tengo que graficar esto es, subo 3, bajo 1 y corro 1, entonces tendría esta recta. Y esa recta que sería I, perdón, que sería I igual a menos X más 3, no me está pasando por el origen. Es decir, que el punto 0, 0 no pertenece a ese. Observen, si yo pongo 0 más 0 menos 3 me da 0, no me da 0. O sea que ese vector no me da 0. No pertenece, entonces ya con el primero no pertenece a ese, ya puedo decir que este conjunto no es un espacio, un subespacio vectorial de R2. Entonces observen cómo graficando nomás ya me he dado cuenta. Esperen que borre. Entonces acá está. ¿Será un subespacio vectorial? No, lo acabamos de ver, que el vector nulo no pertenece a este conjunto, por lo tanto, no es un subespacio vectorial. Si ese es un subconjunto de R, basta con que no se cumpla una de las condiciones necesarias y suficientes para afirmar que ese no es. O sea, si yo quiero demostrar y compruebo que uno no se cumple directamente, no es un subespacio vectorial. Bueno, vamos ahora a otro jueguito, que es un previo para que ya vamos terminando la clase. Voy a presentarles nada más este tema y luego continuamos la semana que viene. Presento este tema. ¿Me pueden ay, Dios. Ahí está. No. Ahí está. Descompónganme el número 12 en 3 factores. Eso es fácil. El 12, ¿cómo lo pueden descomponer? Escucho. 3 factores. 3 por 4 por 1. ¿Cómo más lo puedo descomponer? 12 por 1 por 1. 12 por 1 por 1. ¿Cómo más? 6 2 por 3 por 2. por 1. Y así sucesivamente puedo ponerlo así. 12 por 6, no, por 2 sería. Ahí. Es decir, lo puedo descomponer de diferentes maneras. Ahora bien, voy al segundo pedido. Descompongan el par ordenado 3, 5 en suma de 2 pares ordenados. Es decir, que 3, 5 lo tengo que descomponer como suma de 2.
1 más 2 y 2 más 3. 1, 2, 2, 3. 1 más 2, 3, 2 más 3, 5. Perfecto. Bien. ¿Hay otra manera? Sí. ¿Puede ser otra manera? A ver, cuéntenme. Si yo pongo acá un menos 1 y un 1, para que me dé 3, 5, ¿qué escribo? Acá. 4 y 3. 4, 4. 4 y 4. 4 y 4. 4 menos 1, 3, 1 más 4, 5. Perfecto. Entonces ahora, no sé si se podrá, me llega a aparecer sobrescrito, sí. Ahora pido, tengo que borrarlo nomás esto, ahora pido lo siguiente, ahora se les complica la cosa. Les pido que a ese mismo vector o par ordenado, ustedes lo descompongan, pero solo utilizando estos dos. Esos dos pares ordenados, pero que esos dos pares ordenados sean estos. Es decir, 1, 1 más 1, 0, me tiene que dar 3, 5. ¿Qué hago ahí? ¿Podemos multiplicarlo o no? Y sí, usted no tengo chance, Por eso. no tengo otra. ¿Qué voy a poner? Acá voy a tener que poner un alfa y acá voy a poner un beta. Es decir, unos números que son escalares que me van a permitir llegar a eso que quiero. ¿Y cuáles son los escalares? Podría ser 5 y menos 2. 5 y menos 2. ¿Dónde pongo 5? En alfa, en el primero. A ver, sería 5, 5 y menos 2, 0. 5 menos 2, 3, 5 más 0, ahí está, perfecto. Si yo no lo sé, ¿cómo los tendría que resolver? Como si yo no los conozco, no los sé, ¿cómo los plantearíamos? ¿Cómo plantearían? Ustedes plantearían que alfa más beta sea 3 y que alfa más 0 beta, no, alfa más 0 beta sea 5. Es decir, de acá ya saben que alfa es 5. Y de acá si 5 y beta es 3 menos 5 es menos 2. 3 menos 5 menos 2. Es decir, planteando un sistemita, ¿o no? ¿Es o no, chicos, eso? Lo tendrían que hacer así si no lo conocen. Entonces, acá estoy en la primera noción de que es una combinación lineal. Voy a borrar, voy a pasar al otro. Observen acá, me dicen, necesito saber cómo puedo descomponer el vector 3, 2 en forma canónica. Recordemos que los vectores canónicos eran aquellos vectores, en este caso, que tienen la unidad y un 0, la unidad y un 0. El vector canónico I y el vector canónico J, que en física corresponden a los vectores cuyo módulo es 1. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero si a mí me dicen en forma canónica, significa que a ese vector, utilizando esos dos vectores canónicos, lo puedo expresar colocando este alfa y este beta, que son los que me van a permitir encontrar el vector en forma canónica, que sería el 3i más 2j. Y eso es una combinación lineal, intuitiva, es un concepto intuitivo que yo les estoy mostrando para que puedan entender que alfa y beta son escalares que me permiten formar un vector. Ahora vamos a la última diapositiva, bueno, la penúltima diapositiva, que tiene que ver con qué es el concepto de combinación lineal. El concepto de combinación lineal es el siguiente. Resulta que me dice, dado un conjunto de n vectores, en este caso los vectores son los vectores que yo recién les estaba dando, los vectores canónicos o los vectores ese 1, 1, 1, 2 que les di, pertenecientes a un espacio vectorial, cuya cuaterna se escribe como V más reales por, y un conjunto de n escalares, alfa 1, alfa 2, alfa n, con alfa sub i perteneciente a los reales, tales que para todo i
se cumple desde 1 hasta n, y el vector b, al cual yo quiero convertir como combinación lineal, lo puedo hacer haciendo que ese vector sea la combinación entre alfa 1 por el vector 1, más alfa 2 por el vector 2, más alfa n por el vector n. Si se cumple esa condición, es decir, si existen esos alfa, significa que ese vector es combinación lineal de los vectores b sub i. Para eso vamos a trabajar con este último ejemplo del día de hoy, que tiene que ver con este vector que me dicen. Este vector es combinación lineal de los vectores de acá. Acá hay un signo de pregunta que no lo puse. ¿Es combinación lineal? Entonces observe. Este vector es este que está acá. Los vectores que me dan como datos son estos vectores. Ahora, estos alfa que yo tengo que encontrar acá, yo les voy a llamar alfa, beta, gamma, pi. No les voy a llamar como alfa 1, alfa sub 2, alfa sub 3. No le voy a poner subíndices, sino que les voy a llamar como el alfabeto griego, que generalmente es mucho más fácil de trabajar. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo resuelvo esto? Y bueno, a mí me dicen que alfa por U1 más beta por U2, a mí me tiene que dar el vector B. Eso es lo que me dicen. ¿Existe alfa y existe beta? Y bueno, veamos, los tengo que encontrar. Entonces voy a escribir alfa por 1, 2, 3, más beta por 1, 1, 1. Es igual a 3, 5, 7. Y bueno, para hacer eso tengo que plantear el siguiente sistema. Alfa más beta me tiene que dar 3. Serían 2, 1. 2 alfa más beta, 2 alfa más beta me tiene que dar 5. Y 3 alfa más beta me tiene que dar 7. Perdón, no sé qué es lo que me habías dicho. Que No sé alfa qué. sería 2 y beta 1. Puede ser, pero ¿cómo hago para darme cuenta? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué harían ustedes ahí? Despejaría la primera y armaría el sistema de ecuación, digamos. Exactamente, es una manera esa, pero para saber qué tipo de sistema es y si tiene solución, yo sí o sí tengo que echar mano al teorema de Rochet, es decir, trabajar con los rangos y ver qué tipo de sistema es, qué solución voy a obtener, porque en una de esas me sorprende. Resulta que yo tengo la matriz de los coeficientes del sistema, que es 1, 1, 2, 1 y 3, 1. Este tiene como rango de A menor o igual que 2. Entonces selecciono 1, 1, 2, 1 y me fijo que es diferente de 0, por lo tanto el rango de la matriz A es 2. Cuando me voy a hacer el rango de la matriz 3, de la matriz ampliada, el rango de la matriz ampliada, que yo ya directamente voy a poner el determinante de ella, es 1, 1 ampliada a 3, 2, 1 ampliada a 5, 3, 1 ampliada a 7. Este rango, desde ya nomás les digo que me da diferente, perdón, me da 0. Ya lo hacemos para que se fijen. Me da 0. Observen, esto es 7, esto es más 12, más 15, menos 9, más 5, más 14. Si ustedes se ponen a ver, acá tengo la calculadora, 7 más 12 más 15, 7 más 12 más 15 me da 34. Menos 9 más 5 más 14. Profe. Perdón. Sí. ¿De dónde es el 12? 1, 1, 3, 2, 1, 5, 3, 1, 7. Puede ser que me haya confundido, espera. A ver. 1 por 1 por 1, 7. 2 por 1 es 6, no 7. En este que me decís acá. ¿Ese? Claro. Sí, ese Sí, porque si no, no me da. Sí, porque si no, no me da. Eso me da 13 más 15, me da 28. Muchas gracias. Ese me da 28, menos, esto es 19, 9, también me da 28. 28 menos 28, 0.
Por lo tanto, el rango de la matriz ampliada es menor que 3. Entonces me voy a un orden menor. Bueno, tomo, por ejemplo, el determinante 1, 3, 1, 5. Esto me da diferente de 0. Por lo tanto, el rango de la ampliada me da 2. Es decir, el rango de A es igual al rango de la ampliada y es igual al número de incógnitas. Esto me está diciendo que es un sistema compatible determinado con solución única. Ahora lo único que tengo que hacer es hacer lo que me decía el compañero, tacho una, resuelvo y encuentro alfa y beta, o puedo hacer por método de Gauss-Jordan y encontrar los dos vectores canónicos. Lo importante es encontrar la solución del sistema. Voy a tratar de resolverlos haciendo, por ejemplo, alfa más beta igual a 3 y 2 alfa más beta igual a 5. Voy a resolver ese sistemita, es decir, a este lo tacho. Después voy a destachar, a ver, no, ya mismo lo destacho, no me va a dejar, ahí. A este lo voy a suprimir, lo voy a tener, no lo voy a considerar. Considero esto, resuelvo esto ya sea por determinante, por suma y resta, por lo que ustedes quieran que ya lo conocen. Obvio que ustedes, yo lo voy a hacer rápidamente, porque sé yo, alfa es 3 menos beta. Entonces 2 por 3 menos beta más beta me da 5. Estoy haciendo sustitución, estoy echando mano de lo que yo ya sé, de cómo se resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Puedo hacer determinantes? Pueden hacer determinantes. Lo importante es hacerlo rápido. En este caso, me da menos 2 beta más beta, me da menos beta, 6 menos 5 es 1, 1 es beta. Ya sabiendo que beta es 1, alfa me está dando 2. Listo, ya tengo el conjunto solución, alfa 2, beta 1, como ya me habían comentado un compañero, y me fijo si verifican todas las ecuaciones que yo tengo ahí. Me voy a verificar y digo, bueno, a ver, 2 más 1 es 3, sí. 2 por 2 más 1 es 5, sí. 3 por 2 más 1 es 7, sí. Por lo tanto, puedo decir que sí es combinación lineal. ¿Por qué? Porque existe alfa y beta que lo pueden verificar. La pregunta es, ¿puede ser que no exista? Por supuesto que puede ser que no exista cuando es un sistema incompatible. ¿Puede ser que existan infinitos? Puede ser que sean infinitos, y entonces si es infinito también va a ser una combinación lineal. Es decir, siempre que ustedes encuentren los alfa y beta, significa que sí es combinación lineal de los vectores que me están dando del conjunto. Bueno, eso es todo por ahora, hasta la semana que viene, que vamos a ver la última parte de combinación lineal y si vectores linealmente dependientes e independientes, para luego retomar en la segunda etapa del año. Por ahora están hasta combinación lineal, y lo que sí, vamos a ver qué pasa la semana que viene, si es que van a hacer un repaso con la práctica y no van a tener práctica de este tema. Ya vamos a ver qué es lo que se decide. Profe, ¿qué era que la semana que viene no teníamos actividades? Ustedes sí, la otra semana no. La semana que viene es normal. La semana del 28 al 2 de julio no, porque esa semana tienen parciales ya. Claro. Lo a ustedes les corresponde porque ustedes tienen un día miércoles. Los que no van a tener actividades son los chicos del día lunes porque es feriado. Profe, el parcial era el 29, dijo. El 1 de julio. Ah, el primero. Vale. Y en esa Gracias. semana rinden todos los parciales, por eso se los deja en paz en esa semana y no se les dicta clase. Bueno, dejo de compartir. Nos estamos viendo, chicos, entonces la próxima semana. Traten de portarse bien. Cualquier cosita me están avisando, ¿sí? Nos vemos la clase que viene. Cuídense, vemos, por profe. favor. No, Perfecto, profe, Nos chao. vemos, profe. Nos vemos.